¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Tecnicomputec Maracay. Aquí estamos con una nueva edición, un nuevo video. Este video me lo han solicitado muchos suscriptores. De antemano les doy las gracias por suscribirse a este canal, porque es para ustedes. Lo hago con mucho cariño y lo hago con mucha dedicación también porque sé que los necesitan y poco a poco estaré subiendo los que me han estado pidiendo. Son bastantes, espero que me entiendan y los estaré realizando poco a poco, uno por uno, y bueno, para cumplirles. En este caso es la revisión de una placa madre de PC, porque ya la hice del acto. Hay unos detalles que en el anterior video se me saltaron, pero de igual manera en este también se los voy a explicar porque aplica también tanto para el acto como para esta. En este caso, bueno, lo haremos de PC, así que vamos a darle play. Bueno muchachos, aquí tengo una placa Foxconn. Esta es una placa sencilla, es una placa un poco viejita. Eh, Vamos a estar realizando las mediciones que normalmente hago yo cuando me llega un equipo de este tipo. Quiero aclarar de que esta tarjeta está funcionando. Esta tarjeta me llegó por problemas de procesador. Ya yo le reemplacé el procesador, pero como no tengo una placa a la mano de que no prenda absolutamente nada, de todos modos les voy a estar dando los tips de qué debemos medir, que debemos ir midiendo poco a poco cuando la placa no está dando video o cuando no está prendiendo. Ok, entonces lo primero que debemos buscar, lo primero que debemos realizar, tener una fuente, tener conectada la fuente de poder, la alimentación y la fuente prendida. Yo en este caso ya la acabo de encender. Tener un multímetro que le cumplan las funciones que necesitan. En este caso vamos a necesitar medir solamente voltaje y algunas relaciones con respecto a diodos, por si acaso queremos saber de algún corto. Entonces vamos a colocarlo en voltaje, ¿verdad? Y lo primero que vamos a medir es el conector de la fuente. El primero que vamos a medir es el conector de la fuente. Entonces les muestro por acá, ahí en el microscopio. De todos modos voy a estar moviéndolo. Fíjense que en el conector de 24 pines de la fuente hay un cable morado. En estos 24 pines hay un cable morado. Ese es el cable de 5 voltios standby. Cuando la placa está energizada, está conectada a la fuente de poder y está encendida, él debe tener esos 5 voltios en ese cable morado. Entonces, ¿qué hacemos? Primero colocamos nuestro multímetro. Yo lo coloqué a la fuente, por aquí lo conecté al pin negro o al pin de tierra, al pin negativo. Conecto la pinza negra, ¿ok?, a la fuente, y tengo mi pinza positiva o el cable rojo para conectarlo o medir el pin morado de la fuente. Entonces lo medimos, vamos a colocarlo. Fíjense que lo coloco en el pin morado. Estos son los 5 de standby que debemos tener. Esto es lo primero que debemos medir, tener los 5 voltios de standby. Por aquí, por la fuente entran estos 5 voltios, siempre van a estar presentes. ¿Por qué? Porque es una alimentación primaria. Cuando nosotros conectamos la fuente de poder a la tarjeta madre y medimos que tenemos 5 voltios, esto está alimentando al standby. ¿Qué es el standby? Son componentes que la tarjeta necesita que estén alimentados cuando está apagada. Es un 5 voltios always, lo podemos conseguir en esquemáticos como 5 voltios always, pero esto es lo primero que debemos medir, que tengamos presentes estos 5 voltios. También debemos medir el cable verde. El cable verde, ¿qué significa el cable verde? El cable verde es el que da el encendido. Este también debe estar presente cuando el equipo está apagado. Fíjense, 5 voltios el cable verde, que deben estar presentes cuando el equipo está apagado. En este caso está el equipo apagado. Ok, lo siguiente, quiero aclarar también de que no todas las placas madre trabajan exactamente iguales. Puede que algunas varíen tanto en componentes como en el standby. Hay placas que tienen los 3 voltios de la BIOS, de alineación de la BIOS, de una vez en standby,
como también hay placas que tienen no tienen los 3 voltios de standby o de la BIOS cuando está apagada, sino que cuando prende es que le alimenta la BIOS. También el integrado KBC o el IO, que es de 128 conexiones o 128 patas, él también necesita alimentación de 3 voltios cuando la placa está apagada. De igual manera hay placas, no todas, que solamente tienen ese voltaje cuando el equipo prende. En este caso, él necesita alimentación, el KBC necesita alimentación, el BIOS necesita alimentación y el botón de encendido. Entonces, ¿qué vamos a medir luego que medimos el cable púrpura y el cable verde? Ahora nos corresponde medir el botón de encendido. ¿Ok? El botón de encendido debe tener 3 voltios o 5 voltios. Hay equipos donde tiene 3 voltios y hay equipos donde tiene 5 voltios. Fíjense, este es el front panel, aquí lo indica, front panel 1 o panel frontal, que aquí es donde van conectados. El azul va conectado el botón de reset, en el verde va conectado el botón de encendido, no tiene polaridad. En el rojo, que viene siendo este, va conectado el indicador de actividad del disco duro. En este caso, el pin que está por fuera es el positivo y en el pin que está por dentro es el negativo. Y el último, que es el anaranjado, este es el pin positivo y este es el pin negativo, que nos indica que el equipo está encendido. Estos dos, el anaranjado y el rojo, son las luces que salen en el CPU, en la parte frontal del CPU, que iluminan siempre los bombillos. Uno indica la actividad del disco duro y el otro indica el encendido de la placa. En este caso, los positivos de estos no tienen alimentación. ¿Ve? No tienen alimentación y este tampoco. El reset, que es este que está aquí, no tiene alimentación también porque el equipo está apagado. Aquí tiene un bajo voltaje, menos de 1 voltio, pero el equipo está apagado. Entonces, ¿qué debemos tener? El botón de encendido. El pin verde, estos dos pines verdes, uno es negativo, que normalmente es el que está al lado del orificio. Ve que lo medimos acá y no tiene voltaje. Y el de al lado tiene 5 voltios. Fíjese que tiene 5 voltios. Entonces, aquí hay alimentación. ¿De dónde se está alimentando estos 5 voltios? Directamente del cable púrpura. Del cable púrpura, que es el standby. El cable verde está conectado directamente también a este mismo pin. ¿Por qué? Porque cuando yo puentee estos dos y los mande a cero, el cable verde se tiene que ir a cero y el KBC, que es el integrado grande de 128 pines, debe llegarle una señal baja para que indique que el equipo tiene que encender. Entonces, ¿qué vamos a verificar en este caso? De que tengamos estos 5 voltios. Si no tenemos estos 5 voltios, tenemos que verificar entre el conector que estamos midiendo desde un principio y este panel frontal. Debemos medir de que por qué está interrumpido ese voltaje. Ese es lo segundo que debemos medir. Lo otro que mido en esta placa, por lo menos, es este regulador. ¿Qué hace este regulador? Este regulador recibe los 5 voltios que vienen del cable púrpura, el standby, entra por el source, por acá, miren, tiene 5 voltios. ¿Qué hace este regulador? Convierte estos 5 voltios en 3.3. Por aquí entran los 5 y por aquí salen los 3.3. Él lo que hace es convertir esos 5 voltios de standby en 3.3 que necesita el integrado del BIOS o también el KBC. Hay otras partes del equipo que también se alimentan con esos 3.3 voltios. Entonces, en standby, o sea, cuando el equipo está en estado de S5, él necesita que él esté alimentado estos integrados. Luego me voy al BIOS. El BIOS en este equipo viene siendo este. Este es el BIOS. Aquí está la guía. Aquí está la guía. De todo modo, más información sobre esto para identificar los componentes, que es lo que yo siempre les digo en mis videos, que para aprender a reparar placas, lo primero que deben aprender es a identificar los componentes. Deben tener una base de electrónica, estudiar un poco de electrónica para aprender a identificar los componentes. Porque yo le estoy diciendo aquí que esto es un BIOS,
pero ustedes necesitan saber, pero ¿cómo hago yo para identificar que eso es un BIOS? Bueno, necesitan un curso de electrónica básica primeramente para aprender a identificar los componentes. En este caso, los BIOS o el componente de BIOS tienen su serigrafía en la parte de encima, unos numeritos o acompañado de letras y números. Ustedes verifican qué número y qué letras salen en el componente y lo buscan por internet y verifican. Bueno, en este caso, el componente MAX25Q, exactamente el modelo que sale ahí, lo buscan por internet y él le va a decir qué componente es, qué funciones cumple cada uno de sus terminales. ¿Ok? Entonces, lo próximo que nos toca medir en este caso es el BIOS. El BIOS tiene su guía por acá. Fíjense que hay una franja blanca en la serigrafía de la placa. ¿Qué me indica esto? Que este es el pin 1. ¿Ves? Este es el pin 1. En este BIOS salen 3.3. He visto BIOS donde en el pin 1 tiene un voltaje menor, tiene 2.8, tiene 3, porque este es comunicación. Él tiene de comunicación los pines 1 y 2 y los pines 5 y 6. Recuerde que tienen que medir en sentido contrario las agujas del reloj. Ok, que si este es el pin 1, 2, 3, 4, de este lado continúan 5, 6, 7, 8. ¿Qué necesitamos verificar nosotros en el BIOS? El pin 8, que es su alimentación. Necesitamos saber si el pin 8 está alimentado. En este caso tenemos 3.3 voltios, como pueden ver acá. Tiene 3.3 voltios, que es la alimentación normal de un BIOS. La mayoría de los BIOS se alimentan de 3.3 voltios. Hay BIOS que trabajan con 2.5, pero no son todas las placas. Si encuentran una placa con un BIOS que la alimentación está llegando a 2.5 voltios, deben verificar en el esquemático que eso sea correcto. Que en el esquemático les indica de qué voltaje debe alimentar el BIOS. En este caso es 3.3. Luego, ¿qué verifico yo también aparte de esto? Eh, con la mano voy a palpar todos los integrados que están pronunciados o que son un poco grandecitos. En este caso son MOFE, el de 128 patas, lo voy a estar tocando porque cuando la placa está apagada ellos no deben calentar. Ellos no deben calentar, entonces voy tocando de este lado donde están los conectores, que están las conexiones como la de VGA, la de USB, el puerto de sonido. Vamos a poner esto por aquí por un ladito. El puerto de sonido, los puertos USB, todo este panel, donde está este panel, aquí cerca debe estar el integrado de audio y el integrado de red. Estos dos integrados normalmente se van a corto y ustedes se dan cuenta porque los tocan y se calientan excesivamente. Estos son integrados que no calientan, estos son integrados que deben estar a temperatura ambiente. El KBC tampoco calienta, el KBC debe estar a temperatura ambiente. Entonces deben verificar los MOFE también, porque los MOFE son alimentación. Deben verificar que deben tener sus voltajes, pero ya eso es después que el equipo encienda. Aquí estoy explicando la parte donde el equipo no está encendiendo absolutamente nada. Esto es lo que deben verificar primero. Entonces retomamos, verificamos el cable verde, que es el cable del botón, el cable púrpura, que es el standby, el regulador. Deben tener un MOFE regulador. Hay unos reguladores que son de otra forma, en este caso les voy a mostrar. Hay reguladores, hay tarjetas que tienen reguladores que son así, de esta forma, como este. Vean, es así como este. Este es un regulador. ¿Ven? Este tiene alimentación. ¿Ven? Y una salida. Aquí recibe 3.3 voltios y salen 1.8. Esta es la alimentación de uno de estos integrados. Puede ser del integrado de audio o del integrado de red en el otro lado. Estos son reguladores comunes. En esta placa el regulador es parecido a un MOSFET, o es parecido a un MOSFET, es así como este es el regulador. Siempre está cerca de la parte donde está entre el conector de 24 pines y la RAM. Entonces aquí vamos a medir el ingreso de 5 voltios y la salida de 3.3. ¿Ves? Este es el regulador. Entonces medimos el botón de encendido, que lo acabamos de medir. Medimos la BIOS. Ahora luego vamos
En caso de que la tarjeta está prendiendo pero no está dando video, entonces la encendemos. Aquí podemos ver de que el fan cooler está girando, está encendiendo. Ok, entonces ¿qué vamos a medir? Luego que prende pero no da video, vamos a medir todos los mofes que son parecidos al regulador que tenemos acá. Todos los mofes que son parecidos a este regulador, aquí al lado tiene uno, como pueden ver, aquí al lado hay uno, que tengan voltaje en su drenador. ¿Cuál es el drenador? La parte de encima del mofe. ¿Ves? Este tiene una salida de 1.9, por aquí debe estar recibiendo los 5 voltios, esto debe estar alimentando el PCH. ¿Ok? Medimos los que están cerca de la BIOS, hay uno de 1.3, por acá tenemos uno de 12 voltios, esto debe ser una fuente tipo Box porque tiene un condensador grande al lado. Todas estas cosas en un curso de electrónica básica se las pueden enseñar. Vamos a medir también los capacitores que están alrededor del KBC. Este es el KBC o el IO, normalmente dice IT encima o Winbom en la parte de arriba. Te puedes dar cuenta porque es uno de los más grandes, tiene 128 terminales. Por acá él tiene condensadores a su alrededor. Estos te pueden indicar la alimentación. Fíjate, aquí tenemos un condensador, está midiendo 5 voltios. Por acá tenemos otro condensador. Si no mide en un lado, te mide del otro. Son señales que deben estar presentes. En este caso tiene 5. Aquí tienes esta es una bobina. Aquí hay otro condensador. Aquí tiene 5 también. O sea, esto me indica cuando hay voltaje alrededor de él que se está alimentando. Aquí tiene 5, o sea que quiere decir que este cabeza se alimenta con 5 voltios. Debe tener su alimentación es de 5 voltios de standby. ¿Ok? Luego tenemos un mofe cerca. Fíjense que detrás donde está el ventilador o el fan cooler del procesador y las conexiones paralelas hay unos mofes. ¿Qué me indican ellos? El voltaje de alimentación del arranque está entre 1.1 y 1.4. Fíjense que este tiene 1.3. Este debe estar presente. Y los 12 voltios. Vamos a medirlos por acá que se me haga más cómodo. Ok, aquí tengo los 12 voltios. Y los 1.3 del procesador. Ya les voy a mostrar aquí con el micro. Fíjense. Ok, aquí tienes los dos mofes de bajo. Son los que estoy midiendo ahorita. Aquí 1.3 y tiene uno de alta por acá, que es el de 12. Este 12 voltios. Ok, este tiene solo dos juegos de fuente, ¿verdad? Pero hay unos que traen más. Entonces deben medir. Normalmente el procesador se alimenta de entre 1 y 1.4, incluso he visto de 1.5 se alimenta el procesador. ¿Ok? Y los 12 voltios. Eso siempre tiene que estar presente. En caso de que no estén presentes, hay que verificar las señales. Vamos a apagar aquí un momento. Hay que verificar estas señales de este integrado. ¿Dónde está ubicado este integrado? En la parte de arriba de donde está el procesador. Siempre hay un integrado como este que viene siendo el PWM. De todos modos, como les indiqué, tienen que leer la serigrafía que sale en la parte de encima del componente y buscarla por internet, o con el esquemático se guían de cuál es el PWM. ¿Qué necesitamos para un integrado? Para que ese tipo de integrado funcione necesitamos dos voltajes. Uno que es la alimentación, y también necesitamos la habilitación o el enable. Entonces, para eso necesitamos o el data chip del integrado o el esquemático completo de la placa. Muchas veces a estas placas no se les consiguen los esquemáticos, entonces tenemos que buscar el data chip de exclusivamente ese componente. Entonces lo vamos a buscar por internet y vamos a ubicar los terminales para ver cuál es su alimentación y su habilitación.
vuelvo a encender la placa. ¿Qué otro voltaje debemos verificar acá? Necesitamos verificar el voltaje de las memorias RAM. En este caso las tengo por acá. Siempre están del lado precisamente de la memoria RAM, al lado del conector de 24 pines. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar los MOSFET que están ahí, porque aquí tenemos una fuente tipo boot también, que es la fuente que alimenta la memoria RAM. ¿Cómo la identificamos? Porque tiene una bobina, en este caso tiene dos bobinas. Este cuadrito gris es una bobina, este que está aquí también es una bobina. Fíjense, tiene MOSFET y tiene condensadores. Siempre cerca, todo cerca. Ok, entonces vamos a verificar los MOSFET. Uno debe ser de 5 voltios y uno debe ser de 1.8. En este caso que está RAM es de 1.8. Aquí tenemos 5 voltios y en este tenemos, en este caso 1.9. Está dentro del rango aceptable. ¿Por qué? Porque tenemos las DDR2, que es este modelo, 1.8 voltios, 1.9, también varía. También tenemos las DDR3 que trabajan con 1.5, 1.6, y tenemos las DDR4 que trabajan con 1.3 voltios o 1.35, está alrededor de ese voltaje. Es un voltaje admisible o aceptable. Entonces, ¿qué sucede? Debemos medir esas fuentes también. Algo que quiero que noten, que debe estar presente o deben tomar en cuenta, ya vimos que tenemos fuentes. Tenemos la fuente del procesador, tenemos la fuente de la memoria RAM, tenemos alimentación en el botón de encendido, tenemos alimentado el I/O, el KBC, tenemos alimentado la BIOS, tenemos el regulador funcionando. Todos los voltajes tienen que estar estables, ninguno puede estar subiendo, bajando. Ese vaivén no pueden estar así. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos analizar en un principio. Dos cosas que hay que tomar en cuenta. El pin morado, que es los 5 voltios de standby, siempre deben estar presentes, ¿verdad? Pero el pin verde, que es el power button, luego que el equipo está encendido, ya no debe estar. ¿Ves? Porque él debe quedarse en cero. Él es de 5 voltios. Cuando apretamos el encendido, él debe quedarse en cero. Si el botón de encendido está en estado alto, puedes tener un problema con el KBC, porque eso lo controla el power button o el botón de encendido, lo controla el KBC o el superior, el integrado, que tiene 128 terminales. Una de las señales importantes, que no solamente debemos medirla en placas madres de PC, sino también en las de lacto. Yo en el video no lo mencioné, pero no está de más mencionárselos en este. Gracias a todos los que se han suscrito, porque gracias a sus suscripciones y a sus pedidos es que podemos seguir avanzando. Entonces, aquí tenemos también, vamos a ver si se los puedo mostrar. Vamos a apagarla. Vamos a apagarla y a tratar de acomodar la placa para este lado. Les voy a mostrar un componente importante que debe estar funcionando, y es este que está acá. Este es un oscilador de cuarzo de 32 kHz. ¿Qué función cumple él? Poner a trabajar a una frecuencia el KBC y el PCH. Cada uno tiene uno, pero este es el importante. Este es el del PCH, que es el de 32.000, este que está acá. ¿Qué necesitamos para medirlo? Es un osciloscopio. Pero si no tenemos un osciloscopio, aquí le encendemos la fuente, vamos a prenderla. De todos modos, si el equipo no prende, también debe estar presente. Con el multímetro en voltaje debemos medir que en cada terminal tengamos menos de 1 voltio. Normalmente está 200 milivoltios, 300, 400. Un pin es más bajo que el otro. En este caso vamos a medir uno de los pines. Este mide 285, 90, se mantiene ahí. Fíjense, este es el voltaje en uno de los pines. El otro debe estar superior a ese voltaje. ¿Ves? 360, 350. ¿Ves? Esta es la alimentación que debe tener el oscilador de cuarzo, se llama esto.
un oscilador de cuarzo que hace que trabaje el PCH a una frecuencia, tiene su frecuencia de trabajo. Los integrados siempre traen uno, por lo menos en este caso, el PCH tiene ese, el IO o el KBC tiene este también es uno, 3000 de 3180. ¿Ves? Este es el del, vamos a ponérselo por acá, les voy a mostrar el integrado de audio, es de 25000. Creo que con este trabaja también el de red. Estos son los osciladores de las tarjetas madres de PC. Pero el más importante es el del PCH, es el que debemos medir con un osciloscopio y en caso de no tenerlo, bueno, ya se fijan el voltaje que debe tener. ¿Ok? Entonces, para concluir este video, para no hacerlo tan extenso, esas son las mediciones básicas que debemos hacer. En caso de no tenerlas, desconectamos la fuente, la apagamos. ¿Ok? Apagamos la fuente, ponemos nuestro multímetro en función de diodos. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a medir nuestros pines de la conexión de la fuente. El cable rojo. Recuerden que no todo lo que pita es corto. Siempre la medición está sobre cero. Si está en cero, tienes corto. En este caso, el pin de 5 tiene 16 milivoltios, no es corto. El pin amarillo, que es de los 3 voltios, fíjense, mide alrededor de 200 milivoltios, que es el de 3 voltios. El anaranjado es el de 3 voltios. El amarillo es el de 12 y el rojo es el de 5. ¿Ves? Pero nunca debe estar en cero. Cuando usted mide esos pins, nunca debe estar en 0, 0, 0. Si está sobre el 0, está ok. Si está 0, 0, 0, 0, tienes un corto. Eso sucede más que todo cuando la placa no enciende. No enciende absolutamente. Lo primero que debemos verificar es que el cable púrpura y el cable verde tengan los 5 voltios, y en caso de que no los tengan, verificar el regulador. El regulador que les mostré que está siguiente al conector. ¿Ok? ¿Qué más deben medir? En función de diodo, los MOSFET. La punta de los MOSFET donde medimos los voltajes. Medir que no haya corto. Medir también el BIOS, el pin 8 del BIOS, que no haya corto. Medir también el pin de encendido, que no haya corto. También pueden hacer otra prueba. Cuando una placa no te enciende, no te enciende absolutamente nada, también puedes desconectar este pin de 12 voltios, el pin que son cuatro pines, dos negros y dos amarillos, aquí está, y van al lado del procesador. Esta es la alimentación del procesador. Lo desconectas y solamente dejas el de 24 pines. Él debería encender de igual manera. Fíjense, yo le doy a encender y él debería encender de igual manera. En este caso, esta placa, como no detecta procesador, se vuelve a apagar. ¿Ven? Le doy, prende el fan cooler. Esta vez se mantuvo encendido porque le estoy insistiendo, pero esta placa normalmente se queda apagada porque no detecta procesador o no detecta función en los 12 voltios del pin del procesador. ¿Okay? Bueno, muchachos, hemos llegado al final del video. De esta manera es que les puedo mostrar cómo realizamos este tipo de revisiones de una manera básica, sencilla, con conocimientos básicos de electrónica, por supuesto. Espero que les haya gustado el video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal para que te lleguen más notificaciones sobre este tipo de videos y que puedas compartirlo con otros compañeros que también estén aprendiendo de este rubro, que de verdad que es bastante interesante. Poco a poco se puede ir aprendiendo. Estoy pendiente con las personas que me han solicitado videos y ya estamos en proceso, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.